Fermoselle es un municipio de la localidad española de la provincia de Zamora y de la comunidad autónoma de Castilla y León. Fermoselle se encuentra situado en el confín suroccidental de la comarca zamorana de Sayago, cercado por el río Duero al poniente y mediodía, y el Tomes al sur, que confluyen en el paraje de las Dos Aguas o Ambas Aguas. En las otras orillas quedan Portugal y la provincia de Salamanca. Su paisaje más conocido se encuentra junto a estos ríos, lo que aquí se denominan los arribes, formados por las pendientes ribereñas que desde tiempos inmemorables se aprovechan para la agricultura de bancales por la bonanza térmica que propicia el escarpe y que ha favorecido el cultivo del viñedo, el olivo y frutales que son frecuentes en lo que es la zona de Fermoselle. Para hablar sobre Fermoselle tenemos en este momento al alcalde, o lo que le llaman acá en Argentina, el intendente Juan Manuel Pilo. ¿Qué tal, Juan Manuel? Te saluda Fernando Aguinaga desde la 89.5 FM Radio Municipal de General Rodríguez. Buenas tardes, buenos días, todavía mediodía para vosotros. Es un placer poder hablar de nuevo con una emisora de Argentina y bueno, estar en contacto con tantos y tantos fermosellanos a través de las ondas que residen precisamente en el país de Argentina. Muchísimas gracias por contestar, Juan Manuel. Ya eres asiduo a nuestro programa. Antes te habíamos sacado en el otro dial en el que estábamos. Ahora estamos en un nuevo dial. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, comencemos con una charla amena y preguntarte cuáles son actualmente cómo se encuentra lo que es el Fermoselle. Pues Fermoselle está atravesando por una situación de expansión turística. No en vano estamos, como bien has dicho en la introducción, enclavados dentro de un espacio natural declarado Parque Natural de los Arribes del Duero. Es un espacio transfronterizo. Toda la zona de las dos márgenes del río Duero junto con el Tormes están declarado, como digo, espacio natural, y a su vez toda esta zona se enmarca dentro de un espacio mucho más grande, la reserva de la biosfera meseta ibérica. Quiero decir con esto que estamos dentro de un paraíso natural, que lo que precisamente vendemos, si se puede llamar el término de vender, es eso, paisajes, medio ambiente, naturaleza, y en ese turismo de naturaleza en definitiva es donde nos enmarcamos, no solamente con esos espacios, con esos paisajes y esos senderos para poder visitar pues toda la zona de los dos ríos, ¿no? Sino que además pues tenemos un patrimonio muy rico de las bodegas subterráneas de Fermoselle, nuestros monumentos de los siglos X, XI, XII, XIII, las iglesias de estilo románico, nuestra gastronomía, nuestras fiestas de toros, ¿no? Que son antiquísimas, con una antigüedad desde hace más de 500 años, cuando el emperador Carlos I le concede a Fermoselle una real orden por la que le autorizaba ya a hacer festejos taurinos. No sabemos en qué sentido serían esos festejos entonces. Lógicamente intervenía el toro, como es de rigor, ¿no? Pero seguramente que ya habría pues corridas de toros o encierros incluso, porque nosotros venimos haciendo encierros pues desde tiempos inmemoriales. Y si en el año 1523, que ya se han cumplido, como digo, los 500 años, ya le reconocía eso el emperador Carlos I, pues es porque ya en Fermoselle había una tradición y una raigambre taurina. Con lo cual, pues son, en definitiva, son rasgos de nuestra cultura que nos identifican plenamente. José Manuel, ¿cuáles son las principales prioridades de un gobierno municipal allá en Fermoselle, el cual vos estás, comandando en este momento? Bueno, el mantenimiento de los servicios y las infraestructuras municipales es algo fundamental, el que tengamos una buena dotación y un buen servicio de agua corriente domiciliaria, un servicio de saneamiento,
la limpieza de todo el callejero urbano, pero luego, claro, lógicamente, pues hay otros cometidos que tenemos que estar muy pendientes, como por ejemplo la dotación, tanto en medios en la educación como en la sanidad. Y bueno, pues todo ello unido a que nuestra acción fundamental, por así decir, es la promoción turística para el desarrollo económico del municipio y de la zona en la que estamos enclavados, los arribes. José Manuel, vos llegaste de una manera, digamos, sin partido, por así decirlo, y te metiste a todo el pueblo dentro. Es más, hoy todo el pueblo reconoce tu gestión. ¿Cuál sería el proyecto más importante que estás impulsando o que has impulsado desde tu mandato, que estás al frente como alcalde o como intendente acá en Argentina de esta localidad de Fermoselle, allá en Zamora, en España? Bueno, desde el año 2019 que llegamos al ayuntamiento, unidos por una plataforma ciudadana que adquirió la denominación de Agrupación Independiente de Electores, con un nombre que era Fermoselle Atrévete, nunca mejor podía ser, ¿no? Atreverse a hacer un cambio, a luchar por nuestro pueblo, por el progreso en definitiva de la comunidad fermosellana. Bueno, pues desde entonces lo que estamos propiciando precisamente son esos cambios que eran necesarios. Y como obras importantes, pues lógicamente luchábamos y seguimos luchando en el aspecto sanitario por tener un centro de atención permanente las 24 horas del día, que en cierto modo se ha conseguido, pero no al 100%, porque Fermoselle, cuando llegamos nosotros, mantenía una atención sanitaria de lunes a viernes en consulta de mañana, 2 médicos, 2 enfermeras, y lo que logramos ya inmediatamente al llegar fue un servicio de enfermería que no solamente llegara esa atención sanitaria hasta el viernes a mediodía, sino que toda la tarde del viernes, sábado, domingos y festivos tuviéramos durante el horario diurno pues un servicio, como digo, de enfermería permanente en Fermoselle. Nuestra petición iba más allá, las 24 horas, y por eso nos concedieron una ambulancia de soporte vital de enfermería que tiene su base en Fermoselle, con lo cual una atención de emergencia, de urgencia sanitaria, rápidamente se atiende y se traslada al hospital de Zamora si es necesario, y eso es fundamental hoy, porque de poco sirve que, bueno, tú tengas una atención, que venga un médico a tu casa, estando como estamos a 65 kilómetros de Zamora capital, donde están los hospitales, ¿no? Entonces, claro, contar con este soporte vital avanzado de enfermería, con esta ambulancia, ha sido fundamental, y eso lo logramos ya en el año 22. Ahora queremos precisamente establecernos en un nuevo centro médico, rehabilitando las antiguas escuelas de infantil en la zona donde están el colegio, y ahí es donde se va a trasladar el consultorio médico con una dotación de la infraestructura pues acorde con los tiempos y no en el lugar donde está, que tiene pues muchas carencias. Esa sería sí, te escucho, digo que esa sería quizás la principal reivindicación, además de otras. Mira, terminamos ahora precisamente de cambiar toda la iluminación pública, toda la red de iluminación pública del pueblo a lámparas LED inteligentes, y ha sido una inversión de unos 700.000 euros. Yo creo que algo importantísimo, porque la factura energética se nos iba de las manos, y con esto, además de reducir esa factura energética, lo ganamos todos en una iluminación eficiente y a la vez inteligente, porque la iluminación de las calles no es necesario que esté permanentemente iluminada con una iluminación enorme, sino se va a acomodar con los diferentes usos horarios. José Manuel, cuando vos asumiste la intendencia o la alcaldía del ayuntamiento de Fermoselle, ¿con qué dificultades económicas o administrativas te encontraste? Cuando uno arranca, sea en una institución pública como es el ayuntamiento, la primera institución del pueblo, o en cualquier otro cometido, incluso en una empresa, pues lo primero que tienes que ver es tus capacidades y tus recursos. Y lógicamente te encuentras
con que los recursos pues eran mínimos. Conclusión, para poder sacar adelante los proyectos que ya teníamos entre manos, necesitábamos más recursos. Y eso ya vino dado de la mano de las diferentes subvenciones a las que optamos. Mira, recientemente hemos terminado con una, por ejemplo, que pues lo hicimos, es sobre la biodiversidad. Es un programa medioambiental que por parte de la Junta de Castilla y León y de la Reserva de la Biosfera se ha desarrollado, recuperando palomares, siembras y haciendo una ruta ornitológica con miradores hacia la cuenca, hacia los cañones del Duero. En fin, es una inversión muy interesante, 300.000 euros, como digo, que eso nos va a poner, pues, por así decir, en la vanguardia de proyectos medioambientales. Y con esto, pues otras muchas obras que se están haciendo, pero siempre contando con, bueno, pues con la fuerza económica que tiene el ayuntamiento, que es pues muy pequeña, por así decir, y siempre contando pues con las administraciones. Mira, hay otra inversión que acabamos de hacer y ya se empieza a utilizar, es un parking disuasorio, porque Fermoselle, un pueblo con un callejero medieval empinado, tortuoso, pues lógicamente no tenemos capacidad para asumir pues el volumen de vehículos que pueden venir, sobre todo en épocas punta, Semana Santa, durante todo el verano, las fiestas que son en agosto, y era necesario tener un espacio habilitado como parking, ¿no? Bueno, pues esa inversión, que supera los 350.000 euros, ha sido costeada íntegramente con fondos europeos a través del corredor ecoturístico del Duero, y ahí ha estado la Diputación pues amparándonos también, igual que se ha hecho el cambio, la renovación del alumbrado público, que han sido también fondos europeos del programa Next Generation. José Manuel, es importante, o digamos, el desarrollo natural. Ahora la pregunta que se me viene a la mente después de escucharte la importancia que tiene el turismo, ¿cómo se está trabajando para poder potenciar el turismo sostenible ahí en Fermoselle? Ya que es conocido por su entorno natural y su patrimonio, ¿no? Claro, es fundamental que utilicemos todos los resortes y todos los productos endógenos que tenemos, ¿no? Porque cuando un pueblo tiene las características que tiene Fermoselle, por su orografía, por su historia, por su patrimonio subterráneo, las bodegas, el pueblo de las 1000 bodegas, la Villa del Vino, es algo que era fundamental darlo a conocer y potenciarlo, porque no en vano nos hace únicos y singulares en ese aspecto. Bodegas subterráneas las hay también en otros sitios, pero con las características de Fermoselle, todas excavadas en roca, unas con arcos interiores y otras sin ellos, solamente la cúpula, pues diría que es casi un lugar único. De hecho, estamos en un proceso para llegar a conseguir, estamos haciendo pues nuestro trabajo, para llegar a conseguir la declaración por parte de la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad. Ese va a ser un trabajo arduo y difícil, pero yo estoy seguro que más tarde, más temprano, lo conseguiremos. Y bueno, lógicamente utilizamos, como digo, todos los resortes. El fin de semana pasado tuvimos una competición de trail running en los cañones del Duero, que congregó pues a más de 400 corredores, y bueno, con ellos pues lógicamente vienen sus familias también, lo cual hizo que todos los establecimientos de hostelería, restaurantes y demás se pusieran hasta arriba, ¿no? Es un fin de semana con pruebas el sábado y el domingo, el sábado una contrarreloj y el domingo 3 pruebas pedestres, que lógicamente congrega a muchísima gente, muchos amantes de ese deporte, y luego además de eso, pues eso ha sido, como digo, el domingo pasado, pero luego en septiembre tenemos una carrera de BTT, de bicicleta de montaña, que está dentro de un trofeo de BTT de la Diputación de Zamora, y bueno, pues otro tipo de actividades que se realizan también, tanto culturales como de otros motivos festivos y demás. La cuestión es estar siempre, por así decir, en el candelero, como en programación, para que todo el mundo se pueda sumar pues a ese movimiento que queremos generar dentro de la villa, que en definitiva lleve pues a ese movimiento de reactivación económica
y de progreso para todos. Precisamente a ese punto quería llegar. Fermoselle ha vivido en su momento un momento de despoblación, ¿sí? Hoy está teniendo lo que es el tema migratorio. ¿Cómo se encuentra actualmente Fermoselle respecto al tema migratorio de ciudadanos latinoamericanos o de otras partes del mundo? ¿Cómo están resolviendo ustedes ese tema? Bien, pues mira, llegado a este punto, Fernando, quisiera dar dos pinceladas muy significativas. Allá por primeros del siglo pasado, yo diría que durante los casi 25 primeros años, se produjo un flujo migratorio pues de Fermoselle, bueno, de toda la provincia de Zamora, pero de Fermoselle en concreto, pues salió una colonia muy importante, tanto Argentina, Venezuela, Cuba, en fin, a países hispanohablantes, que mira tú por dónde ahora se está dando la circunstancia, o sea, el efecto contrario, ¿no? Son personas de esos países las que de una forma o de otra, pues bueno, salen de su país por unos motivos o por otros, y tenemos una colonia importante en Fermoselle, pues entre ellos argentinos, algún chileno también, de Venezuela yo creo que sería el mayor número, ¿no? Cubanos, mira, peruanos, dos chicas peruanas me parece que hay. La vez pasada que te entrevisté, que tuve el privilegio de entrevistarte, me decías que también habían habido bolivianos y peruanos, por ahí si no me equivoco. Sí, y bueno, y de Colombia también. Algunos han venido, otros han marchado con la intención de volver. En definitiva, quiero decir que ese flujo que antes fue hacia América Latina, ahora está resultando casi al revés, ¿no? Pero lo curioso de todo esto es que de aquel primer flujo en el que marcharon primero a países hispanohablantes de América, como luego a Centro Europa y demás, pues tenemos ahora el resultado. Va a haber elecciones en el 15 de marzo al Parlamento, a las Cortes de Castilla y León, a lo que es la región de Castilla y León, la comunidad autónoma. Y hoy precisamente salen en la prensa provincial los datos de esas personas que residen fuera, que son fermosellanos o con ascendencia fermosellana, que tienen la nacionalidad y que pueden votar, ¿no? Y lo curioso de este asunto es que hay más personas con derecho a voto que residen fuera de Fermoselle que las que estamos residiendo dentro de la localidad. En concreto, las que residimos aquí con derecho a voto no llegamos a 1000 y sin embargo los que están fuera son 1200 y pico, o sea, superan los 1000. Esto habla de la diáspora que se produjo en su momento con la emigración que tuvo que salió de Fermoselle a buscarse lo que hoy buscan los que aquí llegan, que son pues rehacer su vida, abrir nuevos horizontes, y muchos de esos que salieron entonces, sus hijos, después pues lógicamente se han arraigado en países, por ejemplo, como Argentina, y ahí el resultado de que ahora son más los que están fuera que los que residen en el pueblo. Pero siempre se recuerda a Fermoselle, por motivo por el cual siempre te llamamos y tratamos de generar esa digamos, ligazón o esa unión entre lo que es Latinoamérica y esta localidad Fermoselle, de la cual muchos de nuestros abuelos, familiares, hermanos, primos o muchos han podido vivir en aquella localidad, han pasado de turismo en algún momento o tienen algún familiar que vivió en aquella localidad. Y para no te quitarte tanto el tiempo, porque sé la diferencia horaria que debes estar ahí con tu familia, para cerrar, ¿qué significa para usted ser el alcalde de Fermoselle y cómo lo ves a Fermoselle dentro de 10 o 15 años? Ser el alcalde de tu propio pueblo, en el que viste la luz, pues es un honor, la verdad, es emocionante. Y cuando además ves que pueden, que sacas adelante proyectos por los que tienes esa ilusión, y contigo, pues todo el equipo que estamos luchando por el pueblo y toda la gente que ha confiado en nosotros, en definitiva. Ten en cuenta que en las últimas elecciones, en el 2023, de 9 concejales, de 9 corporativos que estamos en el ayuntamiento, nuestra agrupación sacó
7, con lo cual quiere decir que hay una inmensa mayoría que apuesta por nuestro equipo para gobernar el pueblo. Y eso pues es satisfactorio, y lógicamente pues lo que esperamos es que las próximas elecciones serán en el 27, todavía se nos quedarán muchos proyectos en el tintero o que estén tramitándose, pero lógicamente nuestra idea es llegar a desarrollar todos esos proyectos que tenemos todavía, por así decir, pendientes de ejecutar. José Manuel, muchísimas gracias por contestarnos y te vamos a estar convocando en una próxima oportunidad para hablar un poco más del tema de turismo y para hablarles a aquellos latinoamericanos que van de visita para que conozcan también esa localidad tan hermosa, frontera con Portugal, que se llama Fermoselle. Muy bien, muchas gracias por darme esta oportunidad y un saludo desde aquí para todos vosotros de la emisora y para todos aquellos hermosellanos y otros que tengan lazos de amistad o de familiaridad con fermosellanos que residen en Argentina. Muchísimas gracias, buenas tardes. José Manuel, una última pregunta. Aquellos ciudadanos latinoamericanos que están pensando irse en este momento a conocer Fermoselle, ¿qué tiene de Fermoselle de lindo en este momento, en esta temporada? Bueno, pues de lindo tiene que en breve pues va a arrancar ya la primavera y ver el campo que empieza a cambiar ya del invierno. Mira, ayer, por ejemplo, ha sucedido algo pues muy curioso. Es muy raro que en Fermoselle nieve, porque hay que tener en cuenta que estamos enclavados, como bien decías en el prólogo, entre las cuencas de dos ríos y tenemos un clima mediterráneo cálido que hace que aquí las temperaturas no sean tan rígidas como en el resto de la meseta de la comarca de Sayago y de toda la provincia de Zamora. Pero, sin embargo, ayer nevó y el paisaje nevado de Fermoselle, que tampoco nevó mucho, pero todo el manto fue blanco y fue un paisaje extraordinario. Por lo tanto, pues bueno, el campo, la naturaleza, todos los paisajes que se divisan en las cuencas del Tormes y del Duero, en los cañones de los dos ríos, como los denominamos, es algo único, diría yo. Así que venir a Fermoselle es venir al paraíso. Nosotros siempre decimos que es mejor que no te lo cuenten. Ven y vívelo. Así que bueno, pronto estaremos ahí a vivir Fermoselle. Así que un gran abrazo y muchas gracias por contestar la llamada. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Estuvimos hablando con José Manuel Pilo, intendente o alcalde del ayuntamiento de Fermoselle allá en España. Así que vamos a una pausa y volvemos con el programa Zona Libre.